ha entrado en sincronización Guiteras, ¿verdad? Vamos a ver qué le hicieron, vamos a ver cómo está todo por esta planta termoeléctrica y vamos a ver la perspectiva real de que resuelva algo e incluso de la situación eléctrica en Cuba. Miren para acá. El mantenimiento con alcance a las limitaciones tecnológicas que presentaba el bloque, la preparación y estudio de cada acción correctiva marcó la intervención. El trabajo se puede categorizar como un trabajo muy bien organizado y como un trabajo muy bien planificado. Tras la parada planificada de la máquina, el pasado 29 de febrero, la entrada de las brigadas a la caldera confirmó lo impostergable del mantenimiento. En la caldera tenemos un equipo que se llama calentador de aire regenerativo, que ya tenía partes que era necesario sustituirlas. Por el nivel de desgaste generaban un riesgo muy importante, que había que sustituirlo y que ya estaban y que había que construir. Es importante decir a nuestro pueblo que estamos conscientes del déficit que estamos teniendo, de las afectaciones que estábamos teniendo, pero sí decirle responsablemente a nuestro pueblo que esa parte había que cambiarla, había que parar para cambiarla. Especialistas resaltan que la intervención aumentará potencias y eficiencia. Con el transcurso de la operación empiezan a deteriorarse producto a la sociedad, producto a diversos factores, y con el mantenimiento recuperamos todos esos parámetros. Al momento de salir, la Guitera estaba generando por debajo de los 235 megawatts. Y con todos los trabajos que se han ejecutado, debemos comenzar a generar 280 megawatts. Estos eran segmentos del transformador principal de la termoeléctrica. Su recuperación confirma lo que representan la ciencia y la innovación unidas al nivel profesional de ingenieros y especialistas cubanos para restablecer el mayor de estos equipos en Cuba. Un transformador dañado es Guitera dañada. O sea, es Guitera, si no tuviéramos transformador no tuviéramos Guitera. Se importaron los enfriadores y después que estaban desmontados los viejos, nos encontramos un daño muy grande en la carcasa del transformador, en el cuerpo del metálico del transformador. Y tuvimos que innovar con un pegamento, una soldadura en frío y unas planchas que pusimos dando puntos de soldadura que no dañara, porque un transformador que está lleno de aceite completo adentro es inflamable. Y bueno, primeramente recuperar esa carcasa del equipo. Un equipo como este, en el mercado internacional, hoy está costando 4,65 millones de dólares. Cuando usted mira lo que tienen que hacer los ingenieros, los técnicos, las personas desde el que juega el rol más simple en un mantenimiento como este, en una planta termoeléctrica, hasta el ingeniero más avesado y el que tiene, digamos, una visión más compleja del asunto. Cuando esas personas que trabajan en esas condiciones salen de ahí, se van de Cuba y logran, digamos, trabajar o logran insertarse, digamos, en la misma industria, en el mismo giro, son los mejores que tiene cualquier empleador, cualquier compañía. Porque lo sabes hacer todo sin tener nada. Imagínate cuando le pones todos los recursos. Cuando tú le pones todos los implementos técnicos que requiere hacer tu trabajo, es como cuando le pones a un programador el tipo de computadora que necesitaba, el tipo de dispositivo y toda la tecnología que requiere para hacer muy bien su trabajo y tirar líneas de código y hacer lo que le corresponde, cuando al otro lado tenía que estar lidiando con apagones y con cacharros, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso siempre les digo, sí tenemos gente muy talentosa y muy competente para construir un país. Lo que no tenemos de momento es casi país. Esa es la realidad, ¿no? La generación base proyecta otras intervenciones. No se va a renunciar a ejecutar los mantenimientos que están planificados. Son los mantenimientos que llevamos tiempo preparando, que tenemos un nivel de pieza de repuesto construida en Cuba, que las personas están capacitadas y preparadas para ejecutarlo, y es lo que nos va a garantizar estabilidad durante el periodo de verano. Hay un grupo de mantenimientos ligeros que tenemos que dar inevitablemente, y después empezaríamos con el mantenimiento parcial ampliado de Habana 1 y el mantenimiento parcial también de Felton 1. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, y el director general de la Unión Eléctrica, Alfredo
López Valdés acompañaron al equipo de especialistas y trabajadores. Ambos dirigentes explicaron a nuestro equipo que ejecutar más de 1.500 acciones en 17 días y lograr finalizar la intervención en la fecha planificada expresa la dimensión y organización del mantenimiento realizado en Guiteras. ¿Por qué te ponen estos reportajes y por qué insisten tanto en la necesidad? Porque es real la necesidad. O sea, vamos a estar claros, usted no puede desentenderse de prácticamente ningún dispositivo, pero mucho menos de aquellos dispositivos que tienen una sobreexplotación extrema. El problema en esto es que usted sabe que al final nadie es responsable y todos lo son. ¿Qué significa esto? El ejemplo que siempre les pongo del avión que se cayó. El avión colapsado que costó la vida a más de 100 personas. Se salvó esta muchacha Maylene, que es un milagro, indudablemente, ¿verdad? Ese avión, cuando usted investiga un poquito, se da cuenta de que todos los expertos internacionales de aeronáutica, de ingeniería, de todos los filtros que pasa una nave como esa para estar volando, ya te decían, hay una sobreexplotación. Ya eso no debería estar volando. Se cae y no pasa nada, porque nadie es, como se dice en inglés, accountable. Es exactamente lo mismo que pasa con esto. El día que, y voy a tocar madera, porque no quiero que ocurra, desde luego, pero el día que ocurra un accidente terrible, porque un accidente, una explosión en estas cosas, no estamos hablando de una explosión normal, ¿no? Ya vimos lo que ocurre cuando hay un ambiente extremadamente peligroso. Ya vimos lo que pasó en los supertanqueros de Matanzas, ¿verdad? O sea, no es un incendio normal. No son explosiones normales, por decir de alguna manera. Tampoco nadie responde por esto. Tampoco no se lleva al banquillo de los acusados a un ministro, a un presidente, a alguien que tenga verdadera responsabilidad y autoridad con responsabilidad. Entonces, en la práctica esto es lo que estamos haciendo. Ellos mismos te dicen una y otra vez, esto no es lo que requería. Si me estás diciendo no era esto lo que requería un mantenimiento capital, significa esto es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Eso lo sabemos todos. Ahora, lo que no pensábamos es que el hambre iba a ser tan rápida, o sea, que el hambre iba a ser tan inmediata, ¿no? Prácticamente es un hambre, vaya, insoslayable en cuanto a su inmediatez, porque ya hoy, en el informe de esta mañana de los apagones, ya se dijo, sí, Guiteras entró, pero vamos a ver el panorama muy brevemente. El día de ayer la afectación al servicio máxima fue a 1.403 megawatts y ocurrió a las 8:30, la afectación fue elevada. Ahí habíamos explicado que tenemos Mariel, o sea, el emplazamiento y la central flotante fuera de servicio por falta de combustible, también el emplazamiento de Moa, la central flotante de Santiago. Solamente tenemos generando las centrales flotantes aquí de La Habana, de las que, de todas las centrales flotantes, solamente las de La Habana son las que están entregando energía en estos momentos. Miren qué maravilla contar con un público como ustedes. Dice Baby Duarte, quiera Dios y eso no suceda. Yo fui fundadora de esa termoeléctrica y aún ahí trabajan muchos amigos queridos. Mi saludo para usted. Y yo siempre digo que yo tengo que prepararme muy bien en lo que voy a hablar, porque tengo un público que muchísimas veces te dice, de eso que estás hablando, bueno, yo fui de los que creé eso, ¿no? Me ha pasado en varias ocasiones, así que agradezco este tipo de comentarios. Por supuesto que no, desde luego, ni usted ni yo. Yo no tengo a nadie trabajando ahí, pero soy un ser humano. Y valoro muchísimo el trabajo que hacen esas personas tratando de hacer lo imposible con lo que no tienen. Yo jamás los voy a culpar a ellos, yo jamás me voy a ensañar con esas personas muy humildes que pasan los mismos apagones que el resto, que están trabajando ahí a veces, mira, días ininterrumpidos, pasando mucha hambre para tratar de ver cómo se le da un poquito de electricidad a la gente, ¿no? Yo creo que es esa la visión que siempre voy a defender. Pero vamos a seguir escuchando cómo están las cosas, cuál es el panorama. Ya sí, de positivo entró la termoeléctrica Antonio Guiteras, como tú mencionabas, se publicó ayer en el noticiero, tiene 247 megawatts en estos momentos, que indiscutiblemente es una inyección importante para la generación del país. La condición que tenemos para el día de hoy es, para la hora de la máxima demanda, es una afectación inferior a lo que tuvimos el día de ayer. En este momento está en proceso de descarga el barco que está entregando combustible a Mariel para las centrales flotantes y el emplazamiento de Moa. Estamos estimando que para la hora de la máxima demanda pudiera estar ya
generando estas dos centrales, o sea, las dos centrales flotantes y el emplazamiento de Moa. Entre todos hacen 220 megawatts aproximadamente que tenemos fuera en estos momentos, que no están entregando energía al sistema por falta de combustible. En el caso de Moa, el barco está atracando en horas de la mañana y no estamos considerándolo todavía para la hora de la máxima demanda, pero en alguna hora, algún momento del día de hoy, estamos estimando que ya podamos contar con el emplazamiento de Moa. Ese señor yo siempre lo veo como una persona que está pagando, está purgando. Él está en el purgatorio y él está purgando los pecados que ha cometido en otra vida, ¿no? Pues una persona que no disfruta, pero para nada eso. Y se le nota, ¿no? Es como, dale, venga, vamos a hablar esto otra vez. Aquí estoy sin dormir, con unas ojeras del carajo. A veces sale con un pulovito del Che Guevara, yo lo he visto, ¿verdad? Con unas camisitas translúcidas, deslavadas. Bueno, déjame dar esto. Yo sé que la gente se caga en mi madre, yo sé que la gente me mienta todo el árbol genealógico, pero bueno, es lo que me toca hacer, ¿no? Yo creo que es esa la misión que tiene él en esta vida, purgar, pagar los pecados de otras existencias. Ahora bien, vamos a escuchar a los que saben más y a los que al menos yo, o en los que al menos yo deposito mucha más confianza. Sí, yo tengo mucha más fe en lo que dicen expertos en sociedades libres y democráticas donde no están obligados a responder a un régimen y que cuando tienen que dar la razón, como en este caso, ya verán lo que dice Jorge Piñón de las declaraciones del ministro Vicente de la O. Levi, que se acordarán que yo les dije, fíjense que me alegro de tener el respaldo de un especialista al cual respeto muchísimo. Yo les dije en la directa que hice el domingo e incluso ayer, yo les dije, por una vez, yo no creo que esté mintiendo. Desde mi ignorancia, desde el conocimiento muy básico, muy elemental que tengo de estas materias, bueno, ahora aparece un experto de clase mundial a decir lo que dijo ese ministro, por una vez está diciendo la verdad. Por eso les digo que esto fue una especie de pistoletazo en un teatro. O sea, sale, creo que era Flaubert el que decía que él no mezclaba en su literatura la política porque era un pistoletazo en una obra de teatro. No estoy de acuerdo en eso con Flaubert, pero bueno, le respeto al gran genio literario. O sea, fue completamente disonante. Un ministro que sale y te dice directamente la cosa está jodida, sigue muy jodida, va a seguir crítica por esto y por esto y por esto. Y las expectativas tienen que ser 10, 12 días de madrugada, ni siquiera nos da para todo el tiempo. Vamos a refinar el crudo que nos entra, que además es un crudo de bajísima, malísima calidad. El experto te lo explica ahora. ¿Por qué? Contaminado muchísimo con azufre y con otros metales. Esto le hace un daño tremendo a las centrales que van a terminar utilizando ese combustible. Así que le está diciendo la verdad y prepárense para el escenario tremendo porque los jinetes, como le llama él, algo así creo, o los mosqueteros, no me acuerdo ahora, que eran los grandes suministradores de combustibles a Cuba, Venezuela, México y Rusia, van a ver cuál es el estado en el que se encuentra el suministro ahora. Disfruten de esta intervención. El problema del sistema energético cubano, del CEN, es un problema estructural que no tiene solución a corto plazo. Cuando me refiero a corto... Les decía, para que sepan quién está hablando, es investigador del Centro de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Austin, Texas. Es un experto petrolero directamente. A corto plazo estoy hablando en los próximos 6 o 12 meses. Por ejemplo, el boletín de la UNE de hoy, publicado en Cuba Debate, indica que solamente el 32% del total de la capacidad instalada de generación en el CEN es un 32%, con una demanda de más de 3.200 megawatts. Así que es una situación extremadamente difícil para el gobierno, una situación extremadamente difícil para el pueblo cubano, para la economía de Cuba. No hay solución a estos problemas a corto plazo. Son problemas estructurales que va a tomar mucho tiempo y va a costar muchos miles de millones de dólares para en realidad llevarlo a lo que es una nueva tecnología. Estamos viendo esas cifras, ¿no? Miles de millones de dólares es lo que costaría verdaderamente tener una capacidad generativa, digamos, eficaz, que fuera capaz de sostener la demanda de electricidad que tiene un país de este tamaño, ¿ya? Un país que es un pedacito de tierra ahí en el Caribe, en cuanto a dimensiones geográficas, quiero decir. No estamos hablando de las dimensiones de los grandes países o siquiera de un país mediano de este mundo. No.
la inversión sería de todas formas de miles de millones de dólares. Seguimos oyendo. Esto es costoso, ¿eh? No estamos hablando, nosotros hemos tenido información de compañías europeas que han visitado algunas de las termoeléctricas y ellos lo que dicen que es un problema también de lo que es la infraestructura de la planta, no solamente las unidades. Así que estás hablando lo que se le dice en inglés Green Project, que es decir, que inicia. Green Project, me tomé el trabajo de buscar, después de escucharlo a él mencionarlo, se consideran estos proyectos que incluso comienzan prácticamente de cero en estos tiempos, por eso está hablando del tema medioambiental y por eso el Green Project, que prácticamente parte de cero la implementación de la industria y de toda la tecnología que se va a implementar para generar esa electricidad. O sea, es casi comenzar de cero lo que él está diciendo que requeriría el sistema eléctrico nacional de Cuba, ¿eh? O comienzas el proyecto completamente de nuevo, porque las diferentes partes no se pueden utilizar porque también están viejas, tanto como las unidades de generación. Así que costo y también tiempo. Esto es de seguro de 3 a 5 años. Creo que uno de los problemas. De 3 a 5 años teniendo el capital. O sea, para que entendamos la magnitud del problema, no es que usted va a coger ahora mismo una varita mágica y usted va a resolver esto de 3 a 5 años. No. Primero tienes que tener el dinero, esas cifras colosales que él está refiriendo, y después tomaría entre 3 y 5 años. Señores, a eso se llega cuando usted se olvida de lo que tiene que hacer. La casa te cae encima. Eso es clásico, ¿verdad? Cuando no llamas al handyman Frank y le dices, píntame esta bañadera, quiero cambiar estos gabinetes por unos nuevos, mira lo viejos que están estos, este techo está desbaratado. Cuando usted no le va pasando la mano a la casa y va pasando el tiempo, llega un día en que se te está cayendo a pedazos y cuando llamas al handyman te dice, no, pero espérate, que aquí casi lo único que podemos hacer es, mira, buscar un bulldozer, pasarle esto por arriba y fabricarte una casa nueva. Para reparar esto te va a costar una barbaridad de dinero, ¿eh? Es exactamente el mismo razonamiento. El problema que han tenido todos ellos es que por mucho tiempo han elevado las expectativas del pueblo. O sea, han mentido. De que había una luz al final del túnel y la gente se cansa de oír esa narrativa. Y yo creo que Vicente fue extremadamente honesto y transparente. Fíjense, lo mismo que yo les dije, me parece que por una vez está diciendo la verdad, está teniendo como una especie de desahogo. Quizás es lo que le dijo a Bernardo Espinosa, que puso una cara que yo nunca le había visto, es decir, óyeme, yo voy a soltar todo lo que tengo para hoy. Y lo voy a decir, ¿saben por qué lo creo? Esto es una conjetura, no tengo pruebas. Quizás alguna duda, pero pocas dudas. No. Porque cuando veas, ya usted sabe, bueno, ahora sé que me van a decir las bardas o las barbas, sea como sea. Eso mismo, arder. Pon las tuyas en remojo. Él está diciendo, espérate, que aquí están encarcelando, tronando gente que ha ocupado estos cargos. Para colmo, él lleva poco tiempo en el cargo. Yo voy a decir el estado catastrófico en el que estamos como una forma de empezar a protegerme. Fíjate lo que él dijo, lo que hemos dicho nosotros. Las termoeléctricas son unidades que tienen más de 40 años de explotación, unidades a las cuales no se le ha dado mantenimiento capital. Para hacer el caso peor todavía, el combustible que esas termoeléctricas utilizan es un combustible crudo cubano nacional con un alto contenido de azufres y de metales que deteriora las unidades. Es un círculo vicioso. ¿Están entendiendo por qué él dice un círculo vicioso? No, es muy obvio. Yo no tengo dinero para, por ejemplo, comprar mejor crudo o producirlo mejor. El que estoy extrayendo, el que tengo a mano es este. Este es el más barato, este es el único que puedo utilizar ahora mismo. No tengo de dónde sacar más. Para colmo, ese que estoy utilizando es extremadamente impuro. Requiere de un proceso de refinado todavía más riguroso que Cuba no lo tiene y en consecuencia daña. Es como cuando usted le echa muy mala gasolina al carro. El carro va a funcionar, no va a andar, pero usted está afectando el motor. Eso a largo plazo va a terminar haciendo que usted tenga que cambiar el carro. Así que lo que puedan hacer hoy, arreglando a Mariel o Nuevitas o a Habana del Este o Rente, a los 6 meses va otra vez a colapsar. ¿Por qué? Porque están utilizando y quemando crudo cubano que le hace daño a esas unidades. Así que por primera vez, yo creo que él ha sido extremadamente transparente y honesto con el pueblo cubano en lo que le ha dicho. Estamos, en lo que se refiere a las termoeléctricas, estamos dentro de un círculo vicioso que en realidad no hay solución
a corto plazo. La mayoría de las 8 termoeléctricas no tienen problema con el combustible importado porque consumen crudo doméstico. El fuel oil importado es para las plantas turcas, para los grupos electrógenos, para algunas de las plantas termoeléctricas y para la industria. Todo esto también se ha colapsado en los últimos años. Venezuela. Yo le llamo a los 3 Reyes Magos, ¿no? Los 3 Reyes Magos son México, Venezuela y Rusia. Venezuela le suministró a Cuba en enero y febrero solamente alrededor de 33 mil barriles diarios, cuando el promedio del año pasado fue de 57,000 barriles diarios. Venezuela tiene problemas y va a tener todavía más problemas si es que el presidente Biden pone otra vez las sanciones que les quitó hace como un año, ahora durante el próximo mes de abril. México, que fue el que tiró un salvavidas con más de 7 millones de barriles entregados el año pasado y durante el mes de enero y febrero, parece ahora que va a desaparecer. Solamente hemos visto un solo tanquero, el Esperanza, que sacó petróleo crudo de México a principio de este mes. A la fecha no hemos visto ningún otro tanquero cubano en puertos mexicanos. De momento, quien le está tirando un cabo es Rusia, de momento con un supertanquero que dice ahora este experto que es de muy buena calidad, afortunadamente. Ese es el que al que se refería Vicente de la Olevi cuando decía que llegaba el día 29 un barco con crudo. Ese crudo hay que refinarlo. Por eso decía que después del día 6 es que van a obtener los combustibles que van a comenzar a utilizarse durante un periodo, durante un mes, por ejemplo. Ya veremos más adelante cómo resolvemos. Pero ahora aparece un nuevo salvavidas y ese es Rusia. Tenemos ahora un supertanquero que llega a Matanzas el 28 de marzo con alrededor de 700,000 barriles diarios de petróleo crudo Urals, un petróleo crudo de muy buena calidad que seguramente va a ir para La Habana. Creo que el señor ministro dijo que se iba a consumir alrededor de 2.500 toneladas al día, que son 20,000 barriles diarios, que es lo que casi siempre procesa la refinería de La Habana. Así que si México desaparece, y aunque México desaparezca, Cuba va a tener petróleo ruso. Por supuesto, este tanquero solamente va a dar suficiente petróleo para 35 días para la refinería de La Habana a operar. Así que tenemos que ver en el horizonte otro tanquero ruso aquí en las próximas semanas, si no vamos a tener problemas. Y una vez más, ¿qué es lo que va a Cuba a recibir de Venezuela? Por cierto, el Alicia es el único tanquero cubano que está ahora cargando en Venezuela. Así que el reto y el problema de los combustibles agrava toda la situación que tenemos con las termoeléctricas y su funcionamiento. Acaban de escuchar una explicación brillante de un experto real, de un hombre de ciencia, además, o sea, no una opinión viciada por componentes políticos o por deudas de gratitud con nadie. ¿A qué me refiero con esto? El panorama es dantesco. Y es dantesco porque confluyen varios factores. Los factores son, grosso modo, muy simplificados. Número 1, la condición ya herrumbrosa que tienen las termoeléctricas cubanas, que siguen siendo el principal caballo de batalla. O sea, estamos hablando ya de maquinarias, como él te dice, de una industria básicamente que lleva más de 40 años de explotación, de sobreexplotación, sin el mantenimiento que lleva. Entonces, sencillamente ya están en condiciones, están en las últimas. Eso por un lado. Por otro lado, Cuba cada vez tiene menos perros a los cuales chuparle la sangre, como tantas veces utilizo esa metáfora, ¿verdad? O sea, no hay forma de que usted pueda ahora mismo cómodamente recibir el subsidio de petróleo, por ejemplo, que recibía de Venezuela. Y por otra parte, Cuba está ahogada en deudas y en demandas. Se le ha ido estrechando sencillamente el cerco financiero que ellos determinan, ellos mismos lo han determinado, su propio comportamiento, sus propios impagos. El funcionamiento económico internacional es exactamente igual, se los he dicho aquí, que cuando tú eres una persona que no pagas tus deudas a nivel doméstico. Nadie te va a prestar. Cuando tengas que pedirle a alguien, todo el mundo te va a dar la espalda y te va a decir, no, a ti no. Yo le presto a tu vecino y al de al lado que pagan sus deudas, pero a ti no. Cuba tiene que comprar prácticamente en cash. Ya les he dicho, ¿no? La bolsa de dinero y decir, dame acá ese barco.
Entonces es una situación extremadamente complicada, extremadamente grave.